doctora Karin Jaramillo. Ella es abogada con experiencia profesional en el sector público y privado. Tiene estudios superiores en Derecho Constitucional, Derechos Sectoriales, Propiedad Intelectual, Desarrollo Territorial y otros en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, en la Flaxo Argentina, Flaxo Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, en Bournemouth, Inglaterra, Instituto Autor de España y otros. Es directora nacional de asesoría jurídica de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas del Ecuador, AME. Aparte, es directora nacional de derechos de autor, directora de asuntos internacionales en relaciones internacionales, presidenta del Consejo Nacional de Cinematografía, docente universitaria en educación media, entre otros. Queremos dar la bienvenida a la doctora Karin Jaramillo. Muchísimas gracias por su participación. El auditorio es suyo, estimada doctora. Ya le pongo para que pueda compartir su material de apoyo en la presente clase magistral. Muchísimas gracias, Latin Juris, Juristas Ecuador y todo el equipo de investigación que hoy nos acompaña. Para mí es un privilegio siempre compartir con ustedes y con este grato panel. Ha sido muy interesante escucharle a los tiempos a Sofía Sagüez, también a Lorena Molina y conocerle también a José López. Yo quiero arrancar esta charla, ¿sí? Que me corresponde justamente enlazando lo que sería los conceptos que ya de por sí mismos están interrelacionados entre las características de la Constitución, el modelo de Estado ecuatoriano particularmente, a la participación ciudadana como un derecho en sí. Desde ese punto de vista, al escuchar, y esa es la gran ventaja de haber estado en la charla final, y es que al escuchar a la doctora Sagüez, a la doctora Molina y también a José López, pues es inevitable considerar, ¿sí? Que nuestra Constitución, como bien afirma el tratadista ecuatoriano Cristian Mazapanta Gallegos, nuestra Constitución está viviendo un proceso de mutación desde su misma concepción, desde octubre del 2008, ¿no? Y es que tenemos por ahí justamente un artículo 429 de nuestra Constitución que establece que la Corte Constitucional, en otras palabras, va realizando en su quehacer un proceso de constituyente permanente, lo cual eh, vista también del concepto de la rigidez que es característica en nuestras constituciones latinoamericanas, como ya habían expuesto las anteriores y el anterior expositor. Eh, hay una obra, sí, un artículo particularmente sobre la ciencia del derecho y la ciencia del derecho en la Constitución desde un punto de vista del derecho comparado, la Constitución como fenómeno empírico, donde Marco Navas Alvear, en una compilación que hace Silvia Bagni, ustedes lo pueden encontrar en la web, que es una compilación que se realiza a propósito de eh, recordar la obra de Lucio Pegoraro, ¿sí? Este tratadista que habla justamente de las diferentes teorías críticas del derecho. Es inevitable considerar estas obras porque se ha hablado muchísimo de esa necesidad justamente de cambio constitucional que tiene Latinoamérica. Y fijémonos que tal como el doctor López lo indica, para algunos países es muy difícil dar el salto a una constituyente o incluso a una reforma, menos a una enmienda constitucional. Sin embargo, para el Ecuador, ¿sí? Hablemos desde las teorías dúctiles de Zagrebelsky, ¿sí? Es mucho más fácil, a pesar de que nuestra constitución, reitero, es rígida y establece los procedimientos que ya vamos a ver y que también la doctora Lorena Molina los había anunciado, respecto a lo que sería la participación ciudadana, porque es justamente el soberano, el pueblo, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, quien va a tornar a esta característica de la rigidez constitucional, ¿sí?
va a darle una mirada hacia un fenómeno más empírico, donde algunos tratadistas como François Host y Van de Kerchove, si ustedes también pueden buscar en el Internet los elementos para una teoría crítica del derecho, cuando se habla de un estatuto epistemológico y la teoría de la aceptación, es decir, de quienes aceptan esos cambios, quiénes son los llamados, las llamadas a aprobar esos cambios, pues necesariamente son las y los ciudadanos a partir incluso de ese posicionamiento de las diferentes élites en el tiempo, ¿no? No solo hablamos de élites de los poderes económicos o los poderes políticos tradicionales, sino también de las minorías que paulatinamente en el tiempo van constituyéndose como tal en esa modificación normativa de una constitución que, insisto, es rígida, ¿no? Entonces vamos a ver que según Ost y Van de Kerchove, quienes son los autores del acto de aceptación es siempre primero los ciudadanos, las ciudadanas, luego dicen ellos los jueces, porque, como bien explicó la doctora Molina, los cambios también lo da la Corte cuando se denomina, como decía la doctora Sagüez, una corte de derechos, ¿sí? Si nos vamos a ese constitucionalismo dialógico de Gargarella, por ejemplo, vamos a encontrar que en nuestras cortes constitucionales, quienes tenemos a este tipo de cortes, ¿no? Pues no solo son constituyentes permanentes en un momento dado, sino también son cortes que ejercen un poder contramayoritario, ¿no es cierto? Ponen en orden aquello que las mayorías posiblemente no lo lograron a través de su activismo ciudadano y los jueces, las juezas, pues ejercen un activismo también desde el constitucionalismo y desde lo judicial. Luego, Ost y Van Kerchove dicen, después del ciudadano, de la ciudadana, de los jueces, de las juezas, está la doctrina, quienes crean, ¿sí?, doctrina para justamente identificar ese evolutivo constitucionalista para las reformas. Y finalmente, la ciencia como tal del derecho. Entonces, esta línea que es muy crítica de estos autores nace justamente del concept de droit, de las teorías críticas de Hart. Entonces, les invitamos un poquito a investigar, porque realmente hoy hemos tenido unas exposiciones bastante ricas en lo que serían estos procesos de reforma, y nosotros pues entraremos justamente al procedimiento constitucional que altera la Constitución, esa rigidez, esa permanencia versus lo que sería la realidad material o social, como habla Villacrota, ¿no? Villacrota, autor de varios artículos, dice que mientras la Constitución manifiesta una tendencia a la estabilidad y una aspiración a la permanencia, su propia naturaleza normativa, la realidad política termina experimentando cambios constantes. Entonces, hablamos de un poder constituyente originario en donde la sociedad se dota de una constitución y el poder constituyente, que es derivado, sería el cual recae en los legisladores al momento de pretender hacer una modificación en la Constitución. Esta noción que es bastante genérica, pues está cabalmente afincada en la garantía institucional de la democracia representativa mayoritaria. En otras palabras, como habla Noguera, combina la voluntad popular en el referéndum o plebiscito o los procedimientos combinados de la democracia representativa en constituciones como la ecuatoriana, como la boliviana, incluso como la misma venezolana, ¿no? Ahí el doctor López hacía justamente una crítica que qué es lo que sucede cuando un hiperpresidencialismo sustituye el ejercicio del poder soberano, ¿no es cierto? Y en este sentido, tal vez uno de los problemas con los que nos encontramos ante lo que sería un poder constituyente derivado al momento de querer hacer una revisión de la Constitución son los límites tanto formales como materiales establecidos en la misma Constitución. Entonces, ahí viene el rol de la Corte Constitucional al que se refería la doctora Molina.
La interpretación le corresponde realizar a la Corte Constitucional como máximo organismo de interpretación de acuerdo al artículo 429 de nuestra Constitución ecuatoriana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que, como García Amado habla, que este afán de destruir la Constitución no se logra por voluntad popular, ¿sí? La misma, el mismo soberano, el mismo pueblo, la misma ciudadanía es la que ha establecido las cláusulas de revisión o reforma que son necesarias para establecer un régimen de respeto a las reglas constitucionales, incluso de orden procedimental, que ya vamos a ver de los artículos 441 y 442 de la Constitución. Sin embargo, también vamos a ver que en el Ecuador, a pesar de todo lo dicho, pues ya hemos vivido algunas reformas y algunas enmiendas, ya lo expresó la doctora Molina en el 2011, en el 2015, sí, en el 2018 e incluso en el 2021, cuando los gobiernos autónomos descentralizados lideraban ese proceso de enmienda constitucional, y es ahí donde la Corte Constitucional comienza a dar sus parámetros para cada uno de los procedimientos. No sé, doctores de Juristas de Ecuador, ¿estamos viendo la presentación? Ahí sí me ayudan a verificar si se ve la presentación. Sí. ¿Se ve la presentación, mis queridos doctores? Sí, estimada doctora, mil disculpas. Sí, estaba perfecto la presentación. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, arranquemos así rápidamente. Y me pone un pare, doctor, unos 2 minutitos antes para no alargarme demasiado, ¿sí? Ok, Cuando doctora. hablamos muchas gracias. Cuando hablamos de participación ciudadana en un proceso de reforma constitucional, hablamos de los mecanismos para el ejercicio de los derechos y esa capacidad que tiene el soberano, el pueblo, cada uno de nosotros y nosotras, para incidir en las decisiones de interés general y público, ¿sí? Para ello, necesariamente, como habíamos dicho, necesitamos considerar el modelo de Estado y participación ciudadana, los mecanismos de democracia directa y los mecanismos de participación ciudadana que están regulados en norma infraconstitucional. ¿A partir de dónde se norma? Justamente a partir del reconocimiento, del establecimiento, del diseño que tiene nuestro modelo de Estado en el artículo 1 de la Constitución, que no solo se trata de un Estado de derechos y justicia, sino es un Estado de derechos y justicia que además se gobierna de manera descentralizada. Y esto no es cualquier cosa, como vamos a ver, porque los mecanismos de participación ciudadana alcanzan de manera irradiada por la Constitución a los diferentes niveles de gobierno que en el Ecuador operativamente pues tenemos los descentralizados 3, porque el regional no lo tenemos operativo, sino únicamente reconocido en la Constitución y en las normas. Y este postulado tiene tanta fuerza del artículo 1 de la Constitución que no podemos perder de vista que el fundamento del ejercicio de la voluntad de la autoridad siempre va a ser la voluntad del pueblo. Por ello, Heller establece que la constitución de un Estado coincide con su organización en cuanto esta significa una constitución producida mediante actividad humana consciente y solo ella. Actividad humana consciente y solo ella. Y vamos a ver cómo esta doctrina de Heller relacionada con la conciencia de lo que el pueblo, el soberano, aprueba en las urnas respecto a su constitución es vital al momento en que la Corte Constitucional establece los parámetros para lo que debería ser una enmienda constitucional, una reforma parcial o cuando se tienen que utilizar los mecanismos de democracia directa como sería la consulta popular. Y fijémonos que la participación ciudadana en el Ecuador, a partir del artículo 100, ¿sí?, lo reconoce como una conformación de instancias de participación integradas
no solo por autoridades, sino también por un régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito territorial de cada nivel de gobierno que funcionan regidas por principios democráticos. ¿Para qué? Para elaborar planes y políticas públicas, para mejorar la inversión pública y definir agendas de desarrollo. Es decir, la autoridad no puede de forma independiente establecer políticas públicas o agendas de desarrollo sin la participación ciudadana, fortalecer la democracia para la rendición de cuentas y el control social y promover la formación ciudadana a través de diferentes procesos de comunicación. Fíjense que el derecho a la comunicación, los derechos de libertad, están totalmente inmersos en el núcleo duro de la participación ciudadana. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos el Pacto San José, nos vamos al artículo 23, que habla de los derechos políticos, inexorablemente pasamos por la libertad, entre esas la libertad de expresión que tenemos cada una de las personas, por la libertad de asociación que tenemos cada una de las personas y en los diferentes colectivos, de acuerdo a los artículos 61.2, participación en asuntos de interés público, y 66.13 de nuestra Constitución ecuatoriana, derecho a asociarse, que ya lo vamos a ver. Y todo esto tiene perfecta concordancia con el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Políticos, ¿no es cierto? Donde dicen que la participación en la dirección de asuntos públicos, ¿sí?, tiene también que ver con la democracia representativa del derecho a ser elegido, de elegir y ser elegido. La votación que tiene que ser periódica, secreta, etcétera. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. Es un ida y regreso en la participación ciudadana. Entonces, este modelo de Estado, como bien lo dijo la doctora Molina, contempla también el control de convencionalidad, es decir, la aplicación directa de las convenciones internacionales de derechos humanos, en particular, de acuerdo a los artículos 417 y 427 de la Constitución. No nos olvidemos de esos artículos que tienen una fuerza vinculada a la cláusula abierta, a la aplicación directa de esas convenciones, más allá de la protección nacional que tienen las constituciones de nuestros estados en América Latina. Acordémonos que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José, tienen también restricciones. Y estas restricciones están dadas justamente por el deber ser de las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos para poder participar como colectivos o de forma individual cada una de las personas que somos parte de un estado o nos encontramos en territorio de los estados en el caso de América Latina. Y si nosotros revisamos, incluso ya hace tiempo, en la observación general 25 del Comité de Derechos Humanos, cuando se habla de la participación de asuntos públicos en el año 1996, lo cual nos lleva a esta noción histórica de que no se trata de algo nuevo, el reformar las constituciones, se habla justamente que el ejercicio efectivo de la democracia en los Estados americanos constituye una obligación jurídica internacional, ¿sí?, que debe ser invocada justamente al momento en que la Convención Americana, en sus artículos 1 y 2, ¿sí?, establece que todo Estado respetará los derechos previstos en el Pacto San José y podrá adecuarlo siempre y cuando esos derechos y libertades estén reguladas sin regresividad y bajo el principio de progresividad que también tenemos en nuestro artículo 11 de la Constitución. Entonces, vemos que estamos hablando no solo de participación ciudadana, sino de varias garantías constitucionales en el caso ecuatoriano, en el caso boliviano y en algunas constituciones también, como la argentina y la Constitución peruana, ¿sí?, la colombiana, con sus diferentes matices, ¿no es cierto? En nuestro caso, pues hablamos prácticamente de 4 garantías constitucionales, de acuerdo a Claudia Storini. La normativa a la que ya se refirieron los anteriores expositores, contar con una ley que regule la participación ciudadana de manera tal que ese
que esa garantía eh, pueda ser en algún momento por el máximo intérprete de la Constitución controlado, ¿sí? Previa y posteriormente, ¿sí? El artículo 85 de la Constitución que habla justamente de una política pública como tal. El 86, las garantías jurisdiccionales, hacer exigible la participación ciudadana a través de las garantías jurisdiccionales idóneas. Y el 103, todo lo que tiene que ver con iniciativa popular y todo lo que tiene que ver con garantías institucionales, donde vamos a ubicar a las entidades que conforman la quinta función del Estado ecuatoriano, a saber, la función de participación ciudadana y control social, como garantías. Y como garantías también la Defensoría del Pueblo, caso de todos nuestros países, para propiciar un ambiente de debido proceso en el ejercicio de la participación ciudadana. Vamos a revisar que los artículos 61, 95 y 112 de la Constitución reconocen el derecho de participación siempre de acuerdo a los mecanismos internacionales y en los instrumentos internacionales dentro de los asuntos de interés público, incluidos a las personas migrantes. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, para la planificación, para la gestión de asuntos públicos. Y aquí viene un tema que es fundamental, el control popular de las instituciones del Estado y a sus representantes. Y dentro de un proceso de construcción permanente del poder ciudadano. Y aquí se habla del poder, no solo de función, sino de un poder ciudadano. Ese poder ciudadano que está regulado en la garantía normativa llamada Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a ver más adelante que esa institucionalización en el Ecuador de la participación ciudadana tuvo su razón de ser, ¿sí? Se cumpla por determinadas situaciones políticas o no es relativo, porque nuestra Constitución lo que ha previsto es justamente esa garantía institucional, ¿sí? Y le reconoce al soberano como mandante, primer fiscalizador e impulsor de los mecanismos de control social en los asuntos de interés público, incluso ante la misma función de participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación ciudadana en el constitucionalismo, específicamente ecuatoriano, es inevitable irnos a la garantía normativa, una construcción del poder ciudadano como tal, ¿sí? Entendido como el resultado de ese proceso, tanto individual como colectivo de participación en una comunidad de manera protagónica y para el ejercicio incluso de fondos públicos que pueden estar manejando entidades privadas que prestan servicios, servicios que tienen que cumplir los parámetros de calidad de las políticas públicas del artículo 85 de la Constitución. Sujetos de derechos, ustedes bien lo conocen, todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, afrodescendientes, pueblos montubios y todas las organizaciones lícitas, señores y señoras lícitas, por favor. En algún momento, en un evento, hubo una polémica muy interesante, unas reflexiones, y se hablaba de las favelas brasileras, ¿no es cierto? ¿Qué era cómo funcionaban las favelas y cómo funcionaban ciertas organizaciones no lícitas, no enmarcadas en un régimen constitucional ni legal, pero que promovían ciertos derechos? Entonces, ahí tenemos una discusión, pues, que queda justamente vinculados al derecho a la seguridad integral, que en el artículo 3 de nuestra Constitución se establece como uno de los primordiales deberes del Estado. Y los mandatos de optimización que tiene la participación ciudadana, que ustedes tranquilamente pueden revisar en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que tiene esta concordancia con el artículo 23 del Pacto San José y el artículo 61 de la Constitución, ¿sí? Y aquí me voy a quedar únicamente con el mandato de optimización, es decir, con esta norma, principio, que es la interculturalidad. Sí, la interculturalidad está concebida como el respeto y el ejercicio de la participación, ¿sí?, de todas las personas, comunidades y pueblos y todas estas organizaciones lícitas conforme a sus instituciones y sus propios derechos. Y eso es fundamental porque nos lleva al
mandato de optimización o principio número 8, cuando nosotros revisamos leyes ecuatorianas como la LOETA, Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, nos vamos a encontrar con un principio que tiene que ver con la participación ciudadana para la simplificación de trámites de toda índole y para poder realizar un control de la gestión pública en el artículo 3.10 que habla de la responsabilidad del administrado para la consignación de la información para lograr la transparencia también y ese pluralismo en cuanto a la gestión pública. Es muy interesante cómo se puede tratar los principios a partir de los mandatos constitucionales y las garantías normativas, ¿no es cierto? Dentro de las organizaciones sociales, pues la Constitución, habíamos dicho, reconoce en su artículo 66.13 la facultad, el derecho para asociarse, reunirse, manifestarse libre y voluntariamente, ¿sí? Promover la capacidad organizativa, fomentar la solidaridad, incidir en la prestación de servicios públicos, ¿sí? Incluso cuando habíamos dicho, cuando son proporcionados por las entidades o particulares, ¿no es cierto? Ese poder ciudadano, que es el resultado de un proceso de participación individual, tiene varios mecanismos de democracia directa, ustedes lo pueden revisar en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y para lo cual, mi querido doctor, por el tema del tiempo y debido a que ya trataron las anteriores expositoras, me voy a referir específicamente a la reforma constitucional en dos dimensiones, por iniciativa popular y la que ya veremos por iniciativa de la facultad ejecutiva. Y aquí la enmienda constitucional a través del referéndum por iniciativa popular y la reforma constitucional parcial por iniciativa popular, hay que considerarlo que siempre tendrá la calificación en cuanto a procedimientos, como ya lo había dicho la doctora Molina, por la Corte Constitucional. Entonces, vamos a ver que en el caso de una enmienda de uno o varios artículos constitucionales, se puede realizar a través de la solicitud de la Presidencia de la República, que es lo que justamente se está queriendo hacer en el Ecuador y ya se lo hizo en la última consulta popular a través de un referéndum por iniciativa popular que requiere que el soberano, el pueblo, cuente al menos con el respaldo del 8% del padrón electoral nacional y proponga una enmienda que no altere la estructura fundamental ni los elementos constitutivos del Estado, como tampoco podrá ser regresiva a los derechos. Entonces, necesariamente cuando vayamos a revisar esa distinción entre uno u otro mecanismo, vamos a tener que revisar la resolución número 18 del año 2019 de la Corte Constitucional que establece que se reformará cualquier reforma que se realice, cualquier enmienda constitucional, se realice bajo el principio de deliberación democrática respecto de cada uno de los artículos propuestos. Y esto es un llamado de atención sobre todo para la función legislativa. No se puede votar en bloque, le dijo la Corte a la Asamblea Nacional, porque estaría afectando no solo la validez material de esa reforma, sino posiblemente también la formal. La Constitución, cuando se refiere a una reforma constitucional, cuando esta está dada por iniciativa popular, requiere de que la ciudadanía presente ante la Asamblea Nacional, ante el Parlamento, las propuestas reformatorias bajo los criterios que acabamos de indicar. Para ello, se requiere de al menos el 1% del respaldo de la ciudadanía inscrita en el registro electoral, esto es ante la Asamblea Nacional, y digamos que es el trámite regulado por la misma Constitución más ágil en cuanto a la democracia directa, pues se trata dentro de la Asamblea Nacional en dos debates y al menos 90 días después del primero, entre el uno y el otro, ¿no es cierto? Doctor, me avisa por favor en el tema de los tiempos. Sí, doctora, le quedan 2 minutos, por favor. Ya, perfecto, muchas gracias. Yo quiero dejarles con estos dictámenes, son muy importantes para entender cómo funciona el régimen de consulta popular en el Ecuador. ¿Sí? El dictamen 7-20 del 2021
Y estos dos dictámenes que están resaltados en blanco, a los que ya se refirió también la doctora Molina, llamando la atención de que la pregunta que planteen al pueblo, al soberano, las autoridades, en este caso por iniciativa del Ejecutivo, por ejemplo, debe tener plena conectividad, ¿sí? O necesidad de integralidad con los anexos, ¿no? Porque ha sido justamente uno de los grandes problemas que ha tenido las consultas populares en el Ecuador. Alguien decía, es muy fácil hacer una consulta popular en el Ecuador. No es cuestión nada más del costo de 20 millones, 40 millones de dólares que la función electoral tiene que invertir para este proceso de democracia directa, que siempre va a ser mucho más enriquecedor que la mera reforma que se haga desde la democracia representativa a través de la Asamblea Nacional o por iniciativa de la Presidencia de la República, sino tiene muchísimo que ver cómo opera el nivel de comprensión de un pueblo, y esto hacía mucho hincapié el doctor López, ¿sí? Cómo opera la comprensión dentro de un pueblo para saber qué es lo que está reformando, porque aquello podría definir incluso la forma de representación e incluso temporalidades en la representación que pueda tener una democracia en determinado país, ¿sí? Bien, ustedes pueden revisar todo aquello que tiene que ver con la forma en que la Corte Constitucional, las facultades de la Corte Constitucional para realizar el control previo y el control posterior, considerando, como bien establece Luis Enrique Aguilar Cardoso, uno de los autores más citados por la Corte Constitucional respecto a la participación ciudadana, que la participación ciudadana debe ser entendida como el fundamento para el ejercicio efectivo y pleno de la democracia, constituyendo un conjunto de mecanismos institucionalizados, ¿sí? Y también no institucionalizados, porque la iniciativa popular también sale de las necesidades, y ahí viene aquello que Navas Alvear habla cuando realiza una crítica sobre una constitución empírica. Es necesario que una constitución vaya respondiendo a las diferentes problemáticas y a las diferentes necesidades de un pueblo, constituyendo un conjunto de mecanismos también no institucionalizados a través de los cuales los ciudadanos y las ciudadanas inciden y buscan incidir en las decisiones políticas públicas con la expectativa de que aquellas decisiones representen esos intereses incluso difusos en el ejercicio de la participación. Bien, les voy a dejar nada más con este mensaje. Además de la consulta popular, tenemos la revocatoria del mandato cuando hay incumplimiento de disposiciones relativas justamente a la participación ciudadana, ¿sí? De nuestros mandantes, de nuestras autoridades. Y la Asamblea Constituyente, que ustedes pueden ir revisando en el artículo 444 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando se requiere un cambio total de una constitución, recordando que ya en el Ecuador tenemos 20 constituciones. Esto sería interesante conversar con la gente de Perú, con la gente de Chile, que tiene tanta dificultad de aprobar su constitución, con Argentina y también con Colombia, pues a pesar de que la constitución montecristense es tan progresiva, pues también ha requerido reformas para poder ajustarse al kratos, ¿no? Aquello que los ciudadanos son poseedores, como decían los griegos, de virtudes cívicas puestas a disposición del bien común, es decir, aquello que es necesario para alcanzar un bien común y mejorar cada vez, hacer más progresivos los reconocimientos constitucionales. Quedo a disposición. Muchas gracias.